podría ser mi primera casa, México, y después Nicaragua la segunda. De aquí, la verdad que me fascina venir y estar con gente que le gusta la medicina, con gente que le gusta estar en los programas de educación médico continuo, porque eso da calidad, eso hace que cada uno de ustedes maneje mejor a sus pacientes. Nosotros somos servidores públicos y en algún momento a quienes vamos a atender es un ser humano que no conocemos y en muchos casos vamos a atender a seres humanos que conocemos. Y no hay nada mejor que estemos preparados para situaciones como esa. El doctor Jaime me encomendó hablar de shock cardiogénico, pero con la salvedad que relacionado a lo que es el traumatismo cardíaco. No voy a hablar en ningún momento de shock cardiogénico relacionado con el síndrome coronario que estamos acostumbrados, que ya sabemos del tratamiento de la angioplastia, del tratamiento de Plavix, Clexane y todo lo que ustedes saben perfectamente, sino que me voy a enfocar exclusivamente y no tanto a la tecnología, porque como en las pláticas anteriores lo vieron ustedes, de nada sirve para mí tener gran tecnología si no tenemos un médico que conozca los principios básicos, sencillos de la fisiología y que no se dé cuenta que con solo palpar el pulso de un paciente le puede dar mucho diagnóstico, el tocar y eso. Entonces, en esta ocasión va a ser muy dirigido exclusivamente a la relación con trauma. En la normativa española y en algunas publicaciones recientes de España, se habla y mencionan el país vecino, se calcula que los traumatismos provocan 100.000 muertes al año y los traumas torácicos cerrados son directamente responsables en el 20 al 25% y en 50% ellos contribuyen de forma importante en esas muertes. Principal problema de salud pública en la Unión Europea, con una mortalidad de 250.000 casos por año. Y el 30% de esas muertes, directa o indirectamente, son por un trauma torácico. ¿Qué es lo mejor de todo esto? Que más del 85% de los casos no requieren una intervención quirúrgica, sino medidas generales que están al alcance de cualquier médico en sala de emergencia. Entonces, trauma cardíaco es responsable de un gran número de muertes en muchos países, principalmente adultos jóvenes como consecuencia de accidentes de tráfico de alta intensidad, lesiones por agresión, caídas de altura, aplastamientos. Otros, los que practican deporte de alto riesgo, sufren también contusiones en el tórax o incluso como consecuencia de las maniobras de reanimación cardíaca. Ya hay reportes de lesiones miocárdicas por malas reanimaciones cardíacas. Los traumas cardíacos cerrados o los no penetrantes son producidos por un impacto directo sobre la pared torácica o de forma indirecta por un mecanismo de desaceleración brusca, una compresión súbita del abdomen provocando un aumento brusco de la presión intratorácica por fuerza de explosión o por una combinación de ellas. En algunas publicaciones vamos a ver que la causa más frecuente de trauma cerrado es accidente de tráfico, provocando compresión o por mecanismos de aceleración o desaceleración. Algo que es bien importante, la falta de lesión externa no excluye la posibilidad de una contusión cardíaca. A veces no miramos lesiones en los pacientes y creemos que no está lesionado su parte de su corazón. La gravedad varía entre la contusión miocárdica sin daño tisular ni elevación de las enzimas cardíacas hasta una ruptura del corazón, pudiendo afectar al miocardio, pericardio, estructuras endocárdicas, arterias coronarias y grandes vasos. En esta imagen tomográfica sería interesante que este artículo lo bajen, está publicado en INSID Imaging del 2012, esta es la referencia, donde hablan de la utilidad de la tomografía y cómo utilizarla bien en trauma torácico. Y aquí vemos un pobre corazoncito chiquito, aplastado, con un gran hemoperitoneo. Vemos la gran disminución del tamaño del ventrículo, comprometido totalmente. ¿Qué vamos a hacer entonces a la hora de hacer el triage pre e intrahospitalario?
porque el manejo no solo es dentro del hospital. El paciente de trauma torácico por lesión miocárdica que llega al hospital tiene posibilidades de vida. Los traumas torácicos severos, lesiones de grandes vasos o grandes alteraciones del corazón mueren en el sitio del accidente o mueren en el trayecto. Así que el paciente que le llega a la sala de emergencia, que esté en estado de shock, que tiene la posibilidad de que ustedes trabajen con él, es el paciente que tiene la posibilidad de salvarse. En ambos, tanto en el triaje pre e intrahospitalario, la mejor evaluación son los parámetros fisiológicos y anatómicos y ofrecen una mejor clasificación de la gravedad del paciente que muchos otros parámetros individuales como las comorbilidades y el juicio personal. Aquí han intentado de hacer un montón de índices de trauma, el TIS, que el otro, y no han demostrado gran utilidad mejor que los parámetros fisiológicos. Y la literatura, en base a la literatura, los criterios fisiológicos son los de mayor valor en la evaluación pre y hospitalaria, seguida de lo anatómico. ¿Qué vamos a hacer en urgencias? El paciente puede variar desde un politraumatizado estable y asintomático o un paciente con un taponamiento cardíaco que llega en estado de shock hipovolémico o hace un paro. Se debe hacer un diagnóstico rápido y establecer acciones a tomar. ¿Qué voy a hacer con este paciente? Los traumas cardíacos se van a clasificar entonces en traumas cardíacos abiertos y cerrados. Vamos a hablar la primera parte de todo lo que es cerrado, ¿verdad? Este artículo publicado por los señores argentinos, donde está Messi, por supuesto, y el Papa ahora. Señores, hablan de la docena mortal, y me gustó el título de las principales lesiones torácicas y la famosa docena mortal. ¿Y por qué hablan de una docena mortal? Porque la dividen en 6 y 6. Las 6 lesiones rápidamente fatales que se detectan en evaluación primaria. Así que los invitamos, y hago el anuncio comercial, a PTC, o que hagan a TLS, pero yo soy de la familia PTC. Dentro de esas 6 que hacemos en evaluación primaria, el taponamiento cardíaco, que es el motivo de hoy, ocupa una de ellas. Luego vienen las otras 6, para completar la docena mortal, que son las que vamos a revisar en la evaluación secundaria. ¿Y qué tenemos aquí? Vamos a encontrar la contusión miocárdica. Entonces, de la docena mortal tenemos 2 que son propias del corazón. Una en la revisión primaria y otra que la vamos a encontrar en la revisión secundaria. La Asociación Americana para Cirugía de Tórax clasifica al paciente en 6 grados. El grado 1, un trauma cerrado con cambios electrocardiográficos mínimos. Herida de pericardio por trauma cerrado o penetrante sin lesión miocárdica o taponamiento ni hernia. El grado 2 es un trauma cerrado con bloqueo de rama o cambio isquémico sin falla cardíaca. O también un trauma penetrante tangencial del miocardio sin lesión de endocardio sin taponamiento. Luego viene el grado 3, trauma cerrado con contracciones ventriculares multifocales o sostenidas más de 5 por minuto. Puede haber un trauma cerrado o penetrante con ruptura septal, incompetencia valvular pulmonar o tricuspidia, disfunción del músculo papilar y oclusión coronaria distal sin falla cardíaca. Puede haber laceración cerrada del pericardio sin hernia cardíaca. También puede haber un trauma cardíaco cerrado con falla cardíaca en este grupo o una lesión penetrante tangencial de miocardio sin lesión de endotelio con tamponamiento. Y a medida que van los grados, las complicaciones van creciendo hasta que llega el grado 6, que habla de avulsión cardíaca por trauma cerrado, una herida penetrante con pérdida de más del 50% del tejido de cualquier cámara del corazón. También existe otra guía que son la Asociación del AIDS, que hablan de la lesión cardíaca cerrada, va a estar con ruptura del septo, otra con ruptura libre de la pared, otra puede ser con trombosis de las arterias coronarias, otra con falla cardíaca, otra con cambios menores de electrocardiograma o de las enzimas cardíacas. Y el último, va a haber una lesión cardíaca cerrada con arritmias complejas. ¿Qué van a hacer? Manejar las arritmias con los arritmogénicos que tengan en el sitio que trabajen. Si el paciente está en estado de shock y no tienen comenzar maniobras con líquidos, sangre, el manejo clásico del shock hipovolémico, más inotrópico de manera temprana. En estas revisiones publicadas,
de un screening de lo que es la contusión miocárdica, muy interesante, hablan de realmente qué estudio hacer, qué hacer y por qué hacerlos. Y vamos a encontrar también muchas cosas curiosas del por qué tenemos que atender de manera temprana y rápida a nuestros pacientes. El paciente politraumatizado con shock, sin aparente lesión penetrante de tórax, que esté en un shock hipovolémico de difícil control y sin aparente lesiones importantes, se deberá sospechar siempre que hay una lesión de corazón. Estamos hablando que no se ven fracturas de fémur, que no se ven fracturas de la pelvis. Ese paciente, ojo con su corazoncito. El paciente que ingresa con una herida penetrante por arma blanca, fuego u otro artefacto, tanto en tórax anterior y posterior, en donde las lesiones no explican el estado de shock, también se debe sospechar de una lesión cardíaca. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico por una lesión cardíaca no puede ser difícil, es bien difícil, ya que muchas veces los pacientes ingresan a UCI en función de otras lesiones y sin sospechar o tener el diagnóstico de una lesión cardíaca, porque nos enfocamos más en las otras lesiones, seguimos creyendo que la causa del estado de shock es el sangrado, la fractura de la pelvis y todo, y no nos hemos dado cuenta que es el corazoncito el que también está dando el problema. La decisión para la extensión o la búsqueda de una lesión cardíaca, me gustó esta frase, son médico dependientes. O sea, ¿de qué depende? De que ustedes la sospechen o no y de tener siempre un paciente que no le está respondiendo y que no crean ustedes que las lesiones que le ven son la causa de ese shock, van a buscar una lesión cardíaca, ya que no existen criterios uniformes para su evaluación. Se han hecho muchos intentos para identificar lesiones específicas que podrían ser altamente asociadas con lesión cardíaca. Por ejemplo, la fractura del esternón, pero la verdad que no hay asociación y no se ha demostrado que todo paciente con fractura esternal tenga una contusión cardíaca. Hasta la fecha en trauma cerrado no existe una prueba capaz de descartar lesión cardíaca. En cambio, cuando la lesión es evidente, siempre se realizan más estudios para descartar. Una heredita hasta tomografía de entrada. El paciente que no le ven nada, con costo, muchas veces le tomamos los signos vitales. El mayor reto en la sala de urgencias, sala de operaciones o en la misma UCI es identificar a aquellos pacientes con una importante lesión cardíaca y aún no está establecida qué pruebas complementarle a un paciente con múltiples traumas y descartarle una lesión cardíaca, y lo peor es darle de alta del hospital, porque muchos pacientes pueden estar en observación pocas horas, decir que no hay nada y darle de alta y después llegar hasta un estado de paro por un taponamiento cardíaco. En estas dos publicaciones, del 2009 y el 2012, de shock cardiogénico, dice que cualquier acción terapéutica e intervención deberá de tener bases firmes en el conocimiento de la fisiopatología de la lesión y el tratamiento se basará en medicina basada en la evidencia, en base a estudios clínicos que alimenten la guía y que apoyan o desaprueban el tratamiento que nosotros vamos a utilizar. Entonces, dentro de la fisiopatología, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos el paciente está pálido, frío, sudoroso, no orina, alteración de la conciencia? ¿Por qué? ¿Por qué se sube el lactato? ¿Por qué el déficit de base? Entonces, vamos a comenzar viendo algunas cositas sencillas. La generación de ATP por la fosforilación oxidativa mitocondrial es responsable del 90 al 95% del consumo de oxígeno. En consecuencia, una disminución aguda de la disponibilidad de oxígeno durante la cual la demanda supera la disponibilidad llevaría rápidamente a una crisis metabólica grave, amenazando funciones fisiológicas y la misma vida de la célula del miocardio. Entonces, las mitocondrias juegan un rol central en la homeostasia enérgica y su número puede aumentar o disminuir en respuesta a variaciones en las demandas celulares. Cuando tenemos una mayor demanda de oxígeno, se suple aumentando el número de mitocondrias mediante el proceso de biogénesis mitocondrial, mientras que una limitada disponibilidad de sustrato energético, que eso es lo que pasa en el estado de shock, lleva a una disminución de la población mitocondrial mediante la autofagia. Se comienzan a autoconsumir las mitocondrias. El paciente está sangrando, no recibe energía, no recibe el volumen sanguíneo adecuado, no hay una buena disponibilidad y hay autofagia mitocondrial. ¿Cómo vamos a medir la deuda de oxígeno? Sería bonito que cada uno de ustedes, yo, Jaime, supiéramos cuánto andamos consumiendo de oxígeno,
pues tendríamos que meternos a un monitoreo cardíaco y decir, papá, que nos hagan, Argüello, andás tanto consumiendo oxígeno. Y cada quien ande un rotulito como el tipo de sangre, cuánto más o menos consumimos de oxígeno. ¿Por qué? La deuda de oxígeno es la diferencia integral entre el nivel de consumo previo al shock y los niveles que transcurren durante este periodo. Pero lo mismo digo, el paciente que llegó ahorita a Choco, al hospital Joco o al hospital de la Cruz Roja, no sabe cuándo andaba consumiendo de oxígeno. Se estima la existencia de deuda de oxígeno, ojo la palabra, deuda de oxígeno, cuando aumentan los niveles de lactato y el déficit de base. Y estos señores ambos son llamados correlatos de deuda de oxígeno. ¿Quién no tiene un gasómetro en un hospital ahora? Todo el mundo tiene gasómetro. Y medir lactato y déficit de base es algo tan sencillo que nos puede hablar de una deuda de oxígeno. La deuda de oxígeno puede transcurrir con valores de consumo normales, bajos o altos. Valores bajos de consumo asociados a valores normales de lactato y déficit de base no expresan deuda, sino una disminución más bien en la demanda de ese oxígeno del paciente. También puede coexistir valores altos de consumo con lactato elevado cuando la demanda de oxígeno es aún mayor que la propia consumida. Entonces, ¿qué pasa en el shock hemorrágico? Un corazón que está sangrando y la demanda del oxígeno. El déficit de base es una variable predictiva de mortalidad. Pacientes con shock postraumático que ingresan al departamento de emergencia con déficit de base mayor a menos 6 miliosmoles, la mortalidad de esos pacientes más o menos se habla de un 25%. Si el manejo se retrasa y el traslado a la unidad de cuidado intensivo se retrasa y perdemos mucho tiempo, se observó que si este nivel se mantiene o empeoraba en el tiempo transcurrido hasta su ingreso a UCI, la mortalidad podía incrementarse hasta un 45%. Entonces, la reducción de la demanda de oxígeno es una importante respuesta adaptativa en el shock hemorrágico, pero hay muy pocos trabajos y la mayor parte de los trabajos publicados son investigaciones animales, porque es difícil poner a un ser humano, ¿verdad?, a estos estudios de consumo y deuda de oxígeno. Entonces, ¿cuál va a ser la evaluación del shock? ¿Por qué el paciente está somnoliento? ¿Por qué tenemos todos esos problemas? Porque hay 4 fases y vamos a verla. La primera es el shock con fase anaeróbica precoz y pago. Oigan bien, pago de deuda de oxígeno. Ocurren caídas abruptas de la disponibilidad de oxígeno y en situaciones clínicas catastróficas como el paro, hemorragia masiva y el politraumatismo grave. Cae bruscamente, pero una vez que las medidas energéticas, la reanimación efectiva, los líquidos, la sangre y todo, comenzamos a resolver el problema de nuestros pacientes, en los pacientes que se resuelve la causa se puede observar durante la recuperación hemodinámica una fase de repago de la deuda de oxígeno. Entonces ahí, esa recuperación que estamos haciendo, estamos pagando el oxígeno que se está consumiendo. El segundo es el shock con consumo de oxígeno constante. Consumo de oxígeno constante y anaerobiosis final, y ocurre ante caídas de la disponibilidad de oxígeno más progresiva que el primer caso. Esto es grave, porque si ustedes ven, ya va a un consumo de oxígeno mínimo y va a una anaerobiosis final total, muy grave. El tercer estado que podemos ver en este caso son el shock con disminución de la demanda del oxígeno y lenta recuperación. Vemos que cae, baja y comienza una recuperación lenta a medida que van pasando los días. No es una recuperación temprana la que estamos viendo. Esto lo vemos en asepsis, los IAN o los mismos estados de shock hemorrágico. Y el último grupo es algo que se llama desacople mitocondrial, que es la expresión de grave alteración metabólica caracterizada por aumento desproporcionado del consumo al incremento de la disponibilidad del oxígeno. Se asocia a elevada tasa de mortalidad, por lo que fue equivocadamente interpretado como correspondiente a la fase de pago de una deuda de oxígeno. Se creía que aquí estaba pagando oxígeno, y no, más bien era que había un aumento desproporcionado del consumo al incremento de la disponibilidad. Y estos pacientes, la mortalidad es gravísima, gravísima de ese estado de shock. Entonces, cuando tenemos la disminución del flujo sanguíneo coronario, desencadena eventos que son predecibles. Facilito y predecible con esto que hemos visto anteriormente. 1, el gasto cardíaco cae.
2. Aumenta la presión telediastólica ventricular y la presión venosa pulmonar, produce congestión, disminución de la saturación y disminuye la presión arterial de oxígeno. El paciente comienza a poner congestivo, con datos de edema agudo de pulmón, por todas estas mismas situaciones. La alteración resultante en el gradiente de la presión arterial de oxígeno y el mitocondrial es el límite al metabolismo aeróbico del miocardio. Y aquí vemos situaciones como esta, donde vemos que al bajar 20% la saturación venosa, el índice cardíaco baja un 40%. O sea, que no existe una relación no lineal entre la saturación venosa de oxígeno y el índice cardíaco. Y esto lo podemos hacer nosotros. Y esto lo estamos haciendo con nuestros pacientes y nos estamos dando cuenta de esta lesión en las salas de emergencia. Ahora vamos a ver por qué el paciente está somnoliento, está alterado, está luchando. Porque el shock cardiogénico afecta el cerebro. ¿Cómo? Cuando la presión arterial media cae abajo de 50 milímetros de mercurio, se pierde la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y este se hace dependiente de la presión de perfusión, la cual en el shock cardiogénico está disminuida, desencadenando en isquemia cerebral generalizada, alteraciones en la membrana neuronal y manifestaciones clínicas como somnolencia y alteración del estado de la conciencia. ¿No lo vemos con los pacientes en estado de shock? Vemos cómo a medida que el shock va cayendo y las pérdidas de sangre son mayores, la alteración de la conciencia se va dando. El riñoncito. ¿Qué pasa con el señor riñón y el shock cardiogénico? Al inicio del shock cardiogénico y cuando la presión arterial media todavía se encuentra abajo de 80 milímetros de mercurio, se activan los vasoreceptores localizados en la arteriola aferente y hay menor entrega de cloruro de sodio a la mácula densa. Y esto estimula a las células granulosas para que secreten renina e incrementa la concentración de angiotensina 2 y aldosterona, promoviendo la reabsorción de sodio y agua y la secreción de potasio e hidrogeniones a nivel tubular. Entonces, casi todos los pacientes graves de shock traumático hacen insuficiencia renal. El aumento de la volemia produce un incremento del retorno venoso cardíaco para mejorar el gasto, según la ley de Frank-Starling. Así debería ser. La insuficiencia renal usualmente se presenta de las 36 a las 72 horas, produce disminución en el flujo sanguíneo cortical, el shock cardiogénico, isquemia de las células tubulares, necrosis, y vemos que la orina de los pacientes está saliendo como Coca-Cola, la vemos oscura, hay obstrucción tubular y edema intersticial. Y el paciente ya está en falla renal también. Y el shock cardiogénico, ¿qué le hace al señor pulmón también? Ya más o menos hablamos de los problemas de agua. Entonces, el edema pulmonar y la disminución en la distensibilidad produce aumento del espacio muerto fisiológico. Y esto hay alteración de la ventilación-perfusión y elevación del gradiente de oxígeno alvéolo capilar. ¿Qué pasa? Queda más oxígeno a nivel alveolar y menos oxígeno es el que va a nivel arterial. Entonces, se pierde ese gradiente. La hipoxia alveolar provoca vasoconstricción de las arteriolas pulmonares, incrementa la resistencia vascular y aumenta la poscarga del ventrículo derecho y disminución del contenido arterial de oxígeno. ¿Por qué? Porque el pobre corazón derecho quiere bombear sangre, hay aumento de la resistencia y esa sangre hace que se vaya más líquido al sistema pulmonar. Entonces, la hipoxemia y el incremento de las concentraciones de hidrogeniones plasmáticos estimulan a los quimioreceptores periféricos, induce hiperventilación y agotamiento de los músculos ventilatorios. Y de repente el paciente ya está pidiendo ser intubado, hipóxico y conectarlo a ventilación mecánica. Y a nivel gastrointestinal, ¿qué le hace el shock cardiogénico al gastrointestinal para toda esta clínica que hemos visto? Sufre isquemia, aumento de la permeabilidad celular y translocación bacteriana. Debido al gradiente de presión reducido entre el sistema porta y la vena hepática y el aumento de la presión en el atrio derecho, el hígado se congestiona, ocurre edema celular y necrosis de las células hepáticas. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye la capacidad de convertir lactato en piruvato y glucosa en lo que es el ciclo de Cori y sintetizar glucógeno a través de la gluconogénesis. ¿Y qué nos hace? Se nos aumenta el lactato. Por eso es que tenemos en los exámenes de laboratorio el lactato alto como marcador de deuda de oxígeno. Los otros órganos son menos daño, menos importantes, no lo voy a seguir mencionando. Entonces, la evaluación inicial, ¿qué vamos a hacer en la evaluación inicial?
Va a estar determinado por el grado de compromiso hemodinámico. Pacientes con trauma torácico cerrado con sospecha de lesión cardíaca se encontrarán en el contexto de un paciente politraumatizado grave. Pasará directo a sala de emergencia para buscar una estabilización hemodinámica y monitoreo del mismo. Los pacientes con daño estructural e inestabilidad hemodinámica precisarán tratamiento quirúrgico. Si es posible, paciente que hace paro cardíaco por una contusión cardíaca, el tratamiento en sala de emergencia. Paciente con fallo cardíaco sin daño estructural, esos ingresan usualmente a cuidado intensivo para apoyo con fármaco inotrópico. Los pacientes estables con un trauma torácico cerrado importante con sospecha de lesión cardíaca, evaluaremos en todo momento la estabilidad hemodinámica y la presencia de signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, el ABC del trauma con protección de columna cervical, PTC, ATLS, una buena anamnesis, una buena revisión de los mecanismos, un buen examen físico, todo, chequear pulso, coloración, llenado capilar, buscar irritación en el cuello, datos de fractura, enfisema, auscultar, ver cómo están los ruidos ventilatorios, si hay presencia de estertores, cómo está la auscultación cardíaca, si los ritmos se auscultan bien, si hay taquicardia, bradicardia, cómo están los tonos, si hay presencia de soplo, porque inclusive la presencia, pueden auscultar ustedes a un paciente. Yo tuve un caso muy interesante que le hicimos el eco con el cardiólogo, el doctor Girón, y le digo, estoy seguro, no hay nada, me dice, no hay nada. Auscultamos, no había soplo, a las 3 horas estaba un soplo, volvimos a hacer el eco, la lesión pequeñita que se había causado se había hecho más grande, entonces el soplo se había hecho más evidente. Entonces, en estas publicaciones, vamos a hablar qué pruebas vamos a solicitar a los pacientes. Pacientes estables, vamos a pedirle siempre una radiografía de tórax, electrocardiograma y enzima de lesión miocárdica, troponina y sobre todo la CPK total y la CKMB, porque luego solo mandamos una y no sirve para nada, hay que sacar la relación. La radiografía de PA y una lateral de tórax, descartar contusión pulmonar, fractura costal external, valorar el tamaño de la silueta cardíaca o ensanchamiento mediastino por un derrame pericárdico y lesión de grandes vasos o hemomediastino. En el electrocardiograma, fundamental en todo paciente con trauma. Siempre tenemos que tener un electrocardiograma basal. Puede existir alteraciones del ritmo de todo tipo, bloqueo, alteraciones de onda T, segmento T, ondas Q. Ninguno de ellos es específico de lesión cardíaca, pero debe alertarnos de una lesión cardíaca, cualquier alteración en el electrocardiograma. En hipericarditis producida por el traumatismo, se observará aumento cóncavo del segmento ST en la mayoría de derivaciones y si la lesión compromete una o varias arterias coronarias, nos da signos de isquemia y aparecen con rapidez. En base a las enzimas cardíacas, es frecuente que se eleven de forma generalizada, porque no son indicadores muy específicos ni sensibles. Sin embargo, la determinación de la CPK, en especial la fracción MB, puede ayudar en el diagnóstico cuando ésta se altera más del 5% esa relación. Puede existir aumento de la CPK-MB sin evidencia clínica ni anatómica de daño miocárdico en pacientes con traumatismo severo de otras estructuras. La troponina I es más específica. Aquí, solo que sospechen, después se manda troponina T, pero aquí es la I la que deberíamos trabajar en los pacientes que ustedes sospechen contusión cardíaca, dado que no se encuentra en músculo esquelético, aunque se relaciona poco con la gravedad del traumatismo. No hay ninguna relación enzimática con el grado de lesión. Y el ecocardiograma va a ser la prueba fundamental en sospecha de lesión cardíaca. Permite demostrar hematomas localizados, neurisma, derrames, cortocircuito intracardíaco. También vamos a valorar la contractilidad del corazón y el paciente que por X razón no se le puede hacer un eco transtorácico por las lesiones, hay que pensar en un eco transesofágico. Y en los hospitales donde tengan y haya muchas dudas y tienen a su alcance una tomografía, pues háganla. Hay una revisión nueva de la utilidad de la tomografía en trauma torácico y ya la resonancia magnética pues se iría a gastar demasiado en un paciente. Aquí vemos en el eco cómo vemos el ventrículo izquierdo normal, pero sin embargo el ventrículo derecho está totalmente colapsado. Vemos realmente el poco espacio que le queda a ese ventrículo y si ustedes comparan la aurícula izquierda con la derecha, es impresionante la diferencia de tamaño que dan y eso lo vamos a encontrar con el ecocardiograma. Entonces, los tipos de lesiones más frecuentes que vamos a tener con estos pacientes: contusión miocárdica,
Si es grande, puede ser causa de daño celular con repercusión eléctrica y enzimática, origina una extravasación sanguínea entre las fibras del miocardio, expresándose en la superficie del corazón, petequias, equimosis o hematomas, y vamos a ver al paciente todo morado en la parte alta. La mayoría de las veces el proceso se resuelve mediante la reabsorción del hematoma, no hay que hacerle nada, y en algunos casos deja secuelas como escara, aneurisma e incluso roturas diferidas. El paciente puede encontrarse asintomático o presentar un dolor precordial inespecífico o palpitaciones. El dolor es similar al del infarto, ojo, aunque puede quedar enmascarado por otros dolores. Digamos, el dolor de la pelvis, la fractura, va a estar enmascarando ese dolor que ese paciente tiene. El tratamiento va a depender del compromiso hemodinámico. Paciente estable, el tratamiento será asintomático, corregir la alteración del ritmo con los arritmogénicos que ustedes tengan, monitoreo y asintomático, y sin alteraciones del ritmo, 8 horas en observación y con enzimas y todo, es muy difícil que exista un trauma cardíaco. Derrame pericárdico con compromiso hemodinámico se realiza pericardiocentesis o una ventana pericárdica. Si se produce necrosis miocárdica por disección o trombosis de una arteria coronaria, el tratamiento pasamos al protocolo, que el cual no voy a tocar hoy, es del infarto o el síndrome coronario, ¿verdad? Cuando hay ruptura cardíaca, ¿qué va a pasar? Las cámaras derechas son las que más frecuentemente son afectadas, ya vamos a ver más adelante unos estudios. La ruptura cardíaca traumática normalmente es mortal en el sitio de accidente, por eso repito, el paciente que llega a la sala de emergencia en estado de shock con lesión cardíaca tiene posibilidades de vivir. Pericardio se mantiene íntegro, esto es importante. Si no se rompe el pericardio, en la mayoría de los casos se produce un taponamiento cardíaco agudo, mientras que si coexiste ruptura del pericardio, hay una hemorragia masiva al mediastino. Roturas pequeñas en la aurícula derecha con pericardio íntegro, el hemopericardio que se desarrolla puede contener la hemorragia, sirve como compresión, sirve como tapón y mantiene la estabilidad del paciente hasta que llegue a la sala de emergencia y hay que hacerle su tratamiento de urgencia. Y el tratamiento siempre va a ser quirúrgico. Las roturas cardíacas tardías que evolucionan hacia la necrosis y posterior ruptura, la clínica siempre que tengan va a ser de un taponamiento cardíaco, siempre. Radiografía, habrá aumento de la silueta cardíaca, pero el diagnóstico siempre tenemos que pensar en el ecocardiograma. Y el tratamiento es quirúrgico y urgente. Pacientes que tienen ruptura a nivel del septo interventricular no siempre necesitan cirugía urgente. Si el defecto es pequeño, no provoca mucha repercusión hemodinámica y algunos defectos pueden llegar a cerrar hasta espontáneamente. En algunos casos puede aumentar y hay que ir a tratamiento urgente. En defecto grande, el paciente presenta signos de insuficiencia cardíaca aguda y el tratamiento es totalmente quirúrgico. Pues no va a mejorar con maniobra ni nada porque hay que irle a cerrar ese defecto. También tenemos lesiones estructurales endocárdicas. Las válvulas izquierdas, mitral y aórtica, tienen un riesgo de lesión incrementado por la mayor presión a la que ellas están sometidas. Su tratamiento, cuando hay estas lesiones, es quirúrgico. La rotura traumática de la válvula mitral normalmente también requiere cirugía de urgencia cuando la diagnosticamos. Y un paciente que va a estar en un estado de shock y posiblemente está hecho paro. Cuando tenemos ruptura de la válvula aórtica, se manifiesta como una insuficiencia aórtica aguda con aparición de un soplo diastólico y presión arterial diferencial elevada. La lesión valvular tricúspide es mejor tolerada, es la más noble del corazón, permitiendo generalmente una reparación quirúrgica diferida. Se manifiesta como una insuficiencia cardíaca derecha progresiva, que vamos a ver, edema de miembros inferiores, hepatomegalia y lo que es la irritación yugular. Cuando tenemos lesiones propias en las arterias coronarias, puede presentar desgarros, puede haber disecciones, fístulas o trombosis de las mismas. La consecuencia es la aparición de una isquemia miocárdica. Y es curioso que el origen de la isquemia también puede deberse al espasmo coronario sufrido sobre una lesión ateromatosa previa, favorecido por mayor o menor grado de estimulación adrenérgica. Era un paciente que ya andaba una lesión y con el trauma esto lo descompensó más. Las manifestaciones clínicas electrocardiográficas y su tratamiento son similares a la angina inestable o en caso a un infarto. Ahí vamos a tratar como un síndrome coronario. Cuando tenemos lesiones pericárdicas, puede ser por contusión, desgarro o rotura y estas provocan poca repercusión clínica, aunque pueden presentarse distintas complicaciones.
como cuáles: un derrame pericárdico con o sin taponamiento cardíaco. Su tratamiento es la pericardiocentesis o una ventana pericárdica. Pericarditis traumática y o derrames pericárdicos recurrentes acompañados de fiebre y dolor torácico irradiado al hombro que se agrava con la inspiración. Estos pacientes resuelven muy bien con tratamiento de analgésico de los aires. Cuando tenemos una pericarditis constrictiva, tiempo después del traumatismo y provocada por la reacción inflamatoria y posterior fibrosis tras un derrame pericárdico, su tratamiento es una pericardiectomía. También existen hernias en el corazón y si hay una herniación cardíaca, sea parcial o completa, pudiendo comprometer seriamente la función circulatoria, tratamiento quirúrgico urgente o diferido en función del grado del compromiso hemodinámico que tenga nuestro paciente. Entonces, aquí vamos a ver algunas situaciones especiales. Sangre del pericardio, disminución del volumen latido, aumento de la presión de la aurícula derecha, disminución del llenado del ventrículo derecho, del viazón del septum hacia el ventrículo izquierdo. Esto nos da caída del gasto cardíaco, nos da hipotensión, acidosis sistémica, isquemia al miocardio, más caída del gasto cardíaco. Esa foto me la regaló un amigo colombiano. ¿Qué vamos a ver? Taponamiento cardíaco. La clínica que ustedes ya saben: elevación de la presión venosa central, disminución de la presión arterial, pulso paradójico, los cambios electrocardiográficos y cardiograma. ¿Qué vamos a hacer? Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Punción pericárdica. Si no han hecho una, no la hagan porque pueden provocar más bien más lesión al corazón. Una toracotomía de urgencia. Si hay duda de lesión cardíaca por ausencia de hemopericardio, se propone un FAS, una exploración directa del pericardio, con una ventana susifoidea o por videoscopía o pericardioscopía también. La pericardiocentesis tiene valor diagnóstico solo cuando es positiva y no está exenta de complicaciones, así que ojo con esta situación. Entonces, ¿cuál es el algoritmo con el paciente con trauma cerrado cardíaco? Va a depender de si está inestable o está estable. El que esté estable nos permite platicar con él, explorarlo y enviarle todo el examen y después ver si esto está alterado, pasa al protocolo de un cardiólogo, un cirujano cardíaco, o está inestable, monitorización hemodinámica, eco, si hay cambios de shock, manejo con líquidos, si hay signos de taponamiento o hay paro, pericardiocentesis y el tratamiento meramente quirúrgico del paciente. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clasificación que son, la última de esta, el trauma cerrado. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía en trauma cerrado? Hemopericardio por ruptura cardíaca o de una arteria coronaria y las lesiones valvulares graves o fístulas interventriculares que provocan inestabilidad hemodinámica no controlable. Son los únicos casos que vamos a llevar a cirugía. Ahora vamos a pasar a la parte de los traumas cardíacos abiertos o heridas penetrantes cardíacas. Todo paciente con una herida penetrante en tórax, en el área comprendida entre una línea, que es la flecha azul, sobre las clavículas, dos líneas paralelas a nivel de las mamilas, que son las flechas rojas, y una línea entre los rebordes costales, que es la verde, debe ser valorado como susceptible de sufrir una herida cardíaca hasta no se demuestre lo contrario, siempre. La gravedad del paciente estará determinada por el grado de afección cardíaca, el tiempo, la magnitud de la hemorragia y su contenido por parte del pericardio y del saco pericárdico. La mortalidad es altísima. Urgencias varían desde estable, asintomático, hasta pacientes con taponamiento cardíaco, shock y paro. Las heridas por arma de fuego generalmente provocan lesiones muy graves, con hemorragia masiva y suelen ser mortales. La clínica: taponamiento cardíaco, hay hipotensión, irritación yugular, tono cardíaco apagado y pulso paradójico. Entonces, tenemos la parte de la caja torácica, el señor corazón y las áreas que más se van a ver afectadas por diferentes mecanismos de lesión. Vemos que la literatura más o menos coincide, a excepción de un artículo que les voy a presentar al final, de que el corazón derecho es el que más se lesiona. Aquí habla del 40%, aquí del 43%, aquí dice el izquierdo 40%, aquí lo menciona con un 33%, y la aurícula derecha con 24%, aquí 14%, son las que más se lesionan. El lado derecho del corazón es el que sufre mayor lesiones abiertas. Y este es un gran reto para el anestesiólogo, el poder manejar a estos pacientes. En esta publicación, la herida con instrumento punzante fue el 54% y luego la herida por arma de fuego. La estructura más afectada fue el ventrículo derecho,
en un 75% y el izquierdo con un 12% y así sigue la otra. Estos pacientes tuvieron una mortalidad apenas del 12%, muy buena para la situación de los pacientes. Este es un trabajo de Colombia que lo presentó un doctor y se llama Experiencia Personal de Lesiones, y es un trabajo interesante donde vemos las lesiones, coincide con el arma cortopunzante principalmente, y luego la bala, y vemos que el ventrículo derecho es el más afectado, luego sigue el ventrículo izquierdo y aurícula, siendo el derecho entonces el 47% y el ventrículo izquierdo posteriormente. Los costarricenses presentaron este trabajo donde también coinciden que la herida por arma blanca o de fuego fue lo que más tuvieron. En estos 73 pacientes, la mortalidad fue del 24.6. Este fue un trabajo hecho en Turquía, que fue presentado donde tuvieron 22 pacientes con taponamiento cardíaco. Y los sitios de lesiones igual, 45 derecho, 31 ventrículo izquierdo. Este trabajo publicado es un hospital, este fue hecho en Chile. Este trabajo en Chile también habla, ventrículo derecho 14, izquierdo 8 de los pacientes. La principal causa, arma blanca también de los pacientes. Y la mortalidad fue el 16 y la morbilidad apenas el 22%. En España lo mismo, el arma blanca es lo más que da, hay otros objetos punzantes también, el ventrículo derecho es lo más afectado con un 35%, y ahí también ellos hablan de hasta 30% de los pacientes hay afectación de varias cavidades del corazón. Y este es el artículo que lo dejé de último, porque es el único artículo que encontré de los cubanos, no sé si el corazón está al revés en Cuba, pero cambió todo. Y por eso lo dejé de último, porque no coincidió con todos los artículos revisados. Y ellos encontraron 40% de afectación de la aurícula izquierda, aurícula derecha 22%, el ventrículo derecho 20% y el izquierdo el 11%. Totalmente cambió las estadísticas. Es un artículo viejo, es del 2001, pero son casos que ellos tuvieron, pues son sus pacientes y esa fue lo que ellos presentaron. Y la mortalidad fue el 11.4%. Me gustó porque existe la Gaceta Médica Espirituana. Yo no sabía que había esta revista en Cuba. Y presentaron un caso de un paciente con una lesión cardíaca por un arpón, y lo manejaron pues bien y el paciente pues logró sobrevivir con un arpón. Aquí estamos claros, el paciente que llega con una herida abierta y que está mal, depende si tiene estable, inestable, cirugía de urgencia, si está en paro en el mismo emergencia o no da chance de llegar al quirófano. Si está estable, el eco, ver si es negativo, si es positivo, si hay duda, hacer una periocardioccentesis siempre. Y si es positiva, va de nuevo a cirugía. Eso vamos a hacer en el paciente con trauma abierto. Entonces, ¿qué vamos a recordar en todo esto ya para ir finalizando? Pacientes con contusión miocárdica pueden encontrarse asintomáticos o presentar dolor precordial con características similares a la angina. Pacientes con lesión miocárdica más grave pueden evolucionar hacia la ruptura cardíaca e inestabilidad hemodinámica progresiva. Por eso tenemos que estarlos monitorizando, llevando control electrocardiográfico y enzimático también. Lesión de una o varias arterias coronarias, el cuadro clínico será el de la angina de pecho o un síndrome coronario, un infarto, y el tratamiento se va a manejar como tal. Siempre pidamos ayuda tempranamente al cardiólogo cuando tengamos casos de arritmias que se nos salgan de la mano el manejo o cuando sospechemos que va a terminar en un acto quirúrgico nuestro paciente. Y con esta diapositiva, pues muchas gracias en lo que se refiere a un trauma cardíaco y shock cardiogénico.